Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy haciendo trabajo interno todos los días, no les estoy enseñando a ustedes a hacer el trabajo interno, lo estoy haciendo yo junto a ustedes. Yo también me voy dando cuenta de un montón de cosas, lo voy trabajando cada día. Así que no es que yo ya lo tengo hecho y se los enseño como maestro, no, estamos compartiendo un proceso todos juntos. Y claro, hay días en que es demasiado fuerte y bueno, hoy tenía el taller que dar en inglés y demás y no pude terminarlo porque me empecé a marear y a tener colapso emocional y mental y todas mis células dijeron acuéstate, acuéstate y le hice caso. Le tuve que hacer caso a mi cuerpo y dejar de pensar y acostarme. Así que bueno, hoy estoy todavía un poco así medio raro. Entonces, básicamente, todo el proceso que personalmente estoy viviendo para asimilar muchas cosas internas, obviamente van aflorando y son cosas que me tengo que ir trabajando y que son de procesos duros internos. Así que me van a ver ir transformando un poco. A veces voy a estar así, caído, otra vez con mucha energía. Y bueno, así es la cosa. Y obviamente, más allá de que como leonino no tengo ningún problema en estar acá hablándole a miles de personas en una cámara, mi parte capricorniana no le gusta. Mi parte capricorniana quiere estar solo, no quiere que nadie se le acerque, no quiere que nadie lo moleste, quiere tener su espacio, su cueva y no ver a nadie. Entonces, básicamente, el hecho de estar todos los días conectándome con la energía de tantas personas, también hay una parte de mí que dice, quiero dormir, no quiero que me vea nadie. Y bueno, son todas esas cosas con las que la personalidad tiene que lidiar. Algunas cosas, bueno, muchas, pero que quería aclarar de las cosas que venimos hablando. No debería tener que aclarar muchas cosas, pero tengo esa cuestión de pedagogía adentro que necesita aclarar constantemente cosas. Bien, algunas cositas que he ido viendo por ahí. En primer lugar, este estado que tengo, lo tengo desde marzo de este año, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que está pasando este mes. Lo digo porque sé hay personas que a lo mejor se preocupan por lo que estoy canalizando, no tiene nada que ver, ¿sí? Es personal, nadie del otro plano me está haciendo daño con nada. Yo estoy perfecto con las entidades de otros planos, no me molesta ninguna. Un estado personal, emocional, de no haberme cuidado correctamente, y me hago responsable de eso. Simplemente eso. No le echo la culpa a ninguna entidad, a ningún ser, no tiene nada que ver con eso. No pierdo energía con ir a las pirámides, no se preocupen porque no tiene nada que ver con eso. Si yo me siento mal y tengo esta tos y a veces me enfermo y no sé qué, es porque estoy trabajándome a mí y porque hay un montón de cosas incoherentes dentro de mí que están tratando de pulgarse. Así que me estoy trabajando a mí mismo. Bien, por otro lado, el tema de las ofrendas. Recordarles que me preguntaban, ¿qué ofrenda? ¿Qué ofrenda? Yo no les puedo decir qué ofrenda, porque cada uno sabe qué tiene para entregar y qué tiene que recibir. O sea, ¿qué es una ofrenda energética? Una ofrenda energética a veces es un abrazo, a veces es una mirada, es un reconocimiento, no es mucho más. ¿Sí? No tiene que ver con entregar cosas, con salir a comprar flores para... No. A veces es mucho más sencillo, a veces simplemente pide nuestra atención, nada más. Que los miremos y les digamos, sí, te reconozco, gracias por estar ahí. Nada más. ¿Sí? A veces es solamente eso, es como lo que un hijo espera de un padre o algo así. Así que no pensemos que hay un manual de ofrendas. ¿Está? No hay manual de ofrendas. Esto es en relación a lo que cada uno siente, ¿sí? Que tiene para entregar. Lo importante es que lo que entrego, lo entregue desde el corazón y no desde el manual me decía que tenía que poner 2 cucharitas de miel, una flor violeta. No. Porque ahí puedo entregarle oro si quiero. Pero para ello va a ser nada. Porque si no tiene intención, ¿de qué sirve la energía? Otra pregunta que me hicieron fue sobre esto de que si el mal y el bien no existe y esas cosas, ¿por qué entonces yo expliqué lo de la guerra de Orión y los seres de Val que pasan de un nivel al otro, etcétera? No tiene nada que ver una cosa con la otra. De la misma forma que acá en la Tierra hay una guerra, en otras galaxias también hay guerras. O sea, que estén en otra galaxia o que estén en la quinta dimensión no significa que también no tengan sus conflictos. ¿Sí? También tienen sus conflictos de intereses, sus intercambios, igual que acá. O sea que también hay gente que está... No creamos que los extraterrestres son seres totalmente equilibrados y dominados. No, porque nosotros, para los perros, nosotros somos dioses. ¿Sí? Para los perros que pasan por la calle, los perros que son nuestras mascotas también, nosotros somos como dioses para ellos. ¡Wow! Increíbles, hacen cosas maravillosas que no entendemos. O sea, y tenemos nuestros conflictos. Para los perros nosotros somos todo. Igual que para nosotros los extraterrestres son todo, porque lo saben hacer todo. No, también tienen sus errores, también tienen sus problemas, tienen sus conflictos. Todo, no tiene nada que ver con el mal y el bien. Son
son iguales que nuestro nivel. Por lo tanto, los sistemas de oscuridad existen en todas las dimensiones. En todas las dimensiones existen sus propias formas de oscuridad. Nosotros en la Tierra hemos creado lo demoníaco, con esas formas animales y demás, pero eso solo existe acá en la Tierra. En otros planetas las formas demoníacas no son así, son otras cosas. Depende del lugar donde estén, el planeta que estén. Pero también existe la oscuridad. ¿Sí? También la oscuridad tiene conflictos, también la luz tiene conflictos. ¿Por qué? Porque si no, no habría evolución. Entonces tienen sus conflictos. ¿Sí? Por eso también hay guerras y demás. Todos buscando el equilibrio. Y bueno, otra cosa también que aclarar de ayer. El tema del cabal, porque se escucha mucho ese tema últimamente. No es que la gente lo menciona tanto. Recordemos que cabal tiene dos significados totalmente diferentes, depende de quién lo diga. Una cosa es el cabal, el que estudia el cabal, que es la cabalá, que eran los herméticos hebraicos, ¿sí? los que estudiaban la Torá, los mensajes de la cabalá. ¿Sí? Una cosa es esa gente que eran estudiosos, filósofos, y que eran los cabalistas, ¿sí? Y que muchas de esas personas, para entender cómo funcionaba y demás, el sistema, hacían sus sociedades secretas y demás. Lo cual, en países cristianos, recordemos que los países cristianos tienen una larga historia de perseguir judíos, ¿sí? Porque los judíos siempre han estado, nunca han tenido un país para sí mismos hasta ahora, y entonces siempre han estado tratando de sobrevivir en otros países, y muchas veces perseguidos se escondían en los sistemas de otros países. Entonces, dentro de los países cristianos, se empezó a crear la idea de que los grupos secretos eran cabalistas, ¿sí? Y ahí apareció otra idea de lo que es la cabalá, ¿sí? Que es los que están creando complots contra los gobiernos, contra los sistemas, contra las religiones, ¿sí? Viene del mismo origen, la palabra es la misma, ¿sí? Pero los cristianos la tomaron para hablar sobre complots de sistemas, de control de sistemas, y los hebraicos lo tomaron como era, en su origen, que era el estudio de la palabra de Dios. O sea, son cosas totalmente diferentes en concepto, por más que la palabra tenga el mismo origen, ¿está? Entonces, mezclar la cabalística con un complot sobre el mundo es muy rebuscado, muy rebuscado. ¿Sí? Lo siento, lo digo así nomás. Sé que hay muchas personas que les gusta buscar la quinta pata al gato en relación a conspiraciones. Muchas veces no todo es una conspiración. ¿Sí? A veces también hay que ver la historia, saber de dónde vienen las palabras, saber de dónde vienen los hechos, cómo fueron las cosas, y que después haya 3 o 4 viejos mala onda que se dedican a tratar de conquistar el mundo, y justo esos 5 tipos eran judíos y sus padres eran cabalistas, es otra cosa. Pero meter a todo el mundo en la misma bolsa por 3 o 4 viejos no da. ¿Sí? Entonces, que me digan a mí que soy del cabal, que me digan a la gente que es del cabal, a mí me da todo igual. La verdad, voy a ser muy escorpiano, me da todo igual. Así que solo les pediría que traten de ver desde qué cultura y religión están juzgando al otro. Porque si es desde la cultura monoteística, entonces también tienen muchas cosas que verse a sí mismo. Ay. Estoy en mi alma argentina. Perdón, estoy hablando muy argentino, creo. Así que eso, por un lado. Bien, y por otro lado también, porque por ahí leo las palabras, también decir que son los Illuminati también es un error, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque los Illuminati no existen como Illuminati ya no existen como los Illuminati. Los Illuminati existieron en el siglo XVIII, y fue gracias a los Illuminati que tuvimos educación, república, libertad de expresión, prensa, todo lo que nosotros tenemos hoy, que evolucionamos un montón, fue gracias a los Illuminati, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Illuminati eran los iluministas, que en italiano es Illuminati. Eran aquellos que, en contra de la religión, decidieron hacer ciencia. Decidieron crear la ciencia, la libre expresión, decidieron crear la libre economía, decidieron crear todo esto. O sea, todo lo que hoy tenemos fue gracias a los Illuminati. Que dentro de los Illuminati haya habido 3 viejos locos, ¿sí? Haya habido 3 viejos locos que por alguna razón hayan dicho: creo que la gente no entiende nada y es mejor controlarlos a todos, porque es más fácil que educarlos, porque educarlos lleva mucho tiempo, controlarlos es fácil. Bueno, eso es otra cosa. Que haya habido unos viejos que dijeran eso, puede ser, pero decir que todos los Illuminati, ¿sí? Es como cuando se dice que toda la gente que trabajamos para la nueva era somos todos unos estafadores. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que estamos acá trabajando para la conciencia cuando nos dicen que todos los que trabajamos para la nueva era somos estafadores? Es lo mismo, ¿sí? Por eso hay que entender que son individuos que deciden utilizar cosas, ¿sí? Que deciden utilizar cosas para lo que sea, para hacer el mal. Pone el mal, para sus propios beneficios, ¿no? Y eso, lo del nuevo orden mundial, Novo Ordo Seculorum. El nuevo Ordo Seculorum, el nuevo orden mundial, era un concepto de la masonería de tratar de construir un nuevo mundo. Fíjense, nosotros estamos hablando de lo mismo. Nosotros también decimos,
estamos acá para construir un nuevo mundo. Nosotros también estamos diciendo una nueva humanidad. Pongan la palabra nuevo mundo y nueva humanidad en latín. Novo ordo seclorum. Novo ordum humanorum. ¿Sí? O sea, cuando uno en latín suena muy feo. Es lo normal. ¿Sí? Porque no suena al control. Porque las cosas antes, cuando se decían en latín, sonaban mejor. ¿Sí? Hoy ya no. Pero en ese momento, cuando se hablaba del nuevo orden mundial, lo que se decía era que estábamos tratando de construir un mundo de repúblicas, de democracia, de libre pensamiento, laico, ¿sí? Que es todo por lo que hemos esperado en los últimos 200 años. ¿Ah? Básicamente lo que hemos defendido en los últimos 200 años es lo que la masonería tendría con el Novo Ordo Seclorum. ¿Qué pasa? 3 o 4 viejos, de nuevo, empezaron a organizarlo de una forma diferente. ¿Sí? Y empezaron a construir un control mundial. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando empieza lo que después, lo que nosotros tenemos hoy como, lo que nosotros tenemos hoy como conflicto, ¿no? O sea, ahí es cuando empieza, realmente. Es cuando un grupo de personas se dan cuenta de que los ciudadanos no somos responsables. Y al no ser responsables, ¿sí? Entonces ellos dicen, es mejor controlarlos. Y ahí aparece el por debajo de las instituciones. ¿Sí? Pero hay que ver cómo llega eso. Hay que ver cómo llegan a ese momento. Alguien que quiere ocultar una red mundial, ¿sí? Alguien que quiere ocultar una red mundial de troll planetario, jamás se le ocurriría poner todos sus símbolos en un billete de $1. Para que todo el mundo en la billetera pueda decir, ah, mira, nos están queriendo controlar. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, ¿por qué estaba en un billete de $1 el símbolo de la pirámide, del ojo y del Novo Ordo Seclorum? Porque la gente en ese momento quería que todo el mundo supiera. En ese momento querían que todo el mundo supiera, sí, estamos construyendo un mundo. ¿Y lo estamos haciendo quiénes? Los masones. No había problema en ese momento. ¿Qué pasó después? Que hubo un montón de gente que dijo, mejor hacerlo por debajo y esconder todo esto, ¿no? Y básicamente así es como termina siendo, como realmente empieza una conspiración. Es realmente ahí, en ese momento. Pero vuelvo a explicar. Esto es como decir que todos los alemanes son nazis. ¿Sí? O sea, y que todo lo que han hecho los alemanes, Gutenberg con la creación de la imprenta, todo es malo. Todo es malo porque Hitler en el año 35, ¿se entiende? O sea, no podemos juzgar a toda una historia de un montón de personas que han hecho un montón de cosas por la humanidad, por 3 o 4 que han hecho cosas malas, con todo lo que los otros hicieron buenas. ¿Sí? Eso es algo que nos libera del opuesto, ¿sí? Nos libera del enemigo, nos libera del concepto de estamos luchando contra un enemigo, ¿sí? Y nos lleva, ¿sí? Nos lleva al pensamiento, a la toma de conciencia de que hay personas que están desequilibradas y que lo único que tenemos que hacer no es luchar contra organizaciones, es educar a personas. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos toda nuestra intención en educar a las personas, en lugar de luchar contra instituciones históricas, ahí es cuando empezamos realmente a trabajar desde la conciencia. Y todo esto nos lleva a la angustia. ¿Y por qué nos lleva todo esto a la angustia? Porque ahí es cuando vemos todas estas cosas, cuando vemos que el mundo está tan entretejido y que tanto los buenos como los malos pelean y crean enemigos y todo esto, llega un momento de sinsentido, de que nos planteamos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hacemos todo esto si todo esto ha sido siempre así y siempre van a estar los malos y los buenos? ¿Cuál es el sentido de todo entonces? ¿No? Y la angustia es esa emoción que está cerrada a nada. La angustia es una emoción que no tiene que ver con una sola cosa o con una causa o con un propósito. La angustia es esa emoción de perder el sentido de todo, de el para qué. Ahí es cuando sentimos angustia. La angustia es cuando apretamos todas las otras emociones y ninguna sabe para dónde ir. No tiene sentido. La angustia no surge de mirar una injusticia fuera. La angustia no surge de ver una guerra. La angustia surge de no entender por qué todo esto. El concepto entonces de la angustia es una de las cosas más difíciles y pesadas que atravesamos cuando estamos haciendo un proceso interior. Y todos la vamos a pasar. Las preguntas existenciales están relacionadas a la angustia. El sinsentido. Ahí se encuentra la angustia. Pero recordemos que justamente, esto lo hemos hablado, en el sinsentido es cuando el ser se da cuenta que uno mismo es el único capaz de crear sentido. Es decir, que
El peor sinsentido de todos, que es la angustia, es el que nos permite descubrir el mayor sentido de todos, que es el amor. El universo se creó a partir del amor. Y lo creado se reencuentra con el origen a partir de la angustia. Y uno podría decir, qué injusto, ¿no? Qué absurdo. Sin embargo, cuando tenemos la experiencia de vivir, nos damos cuenta de que los grandes despertares de conciencia en que nos hemos dado cuenta de las cosas han sido a través de una crisis de angustia. O sea que la angustia no es algo malo. ¿Qué es la angustia? La angustia es como esa cuerda que unifica todas las emociones a las que está acostumbradas. Todas las emociones se mueven constantemente. Estoy tan acostumbrado a sentir, que cuando todas esas emociones se estabilizan en un solo lugar, no siento nada. Y la sensación de no sentir nada, nosotros le llamamos angustia. Desde el punto de vista humano, le llamamos angustia. Básicamente porque no estamos acostumbrados a no sentir. Y cuando colapsa el sentimiento, como esa crisis que tenemos en algún momento, que es como una crisis de... Cuando colapsó, le llamamos angustia. Por esto la angustia es en realidad un proceso integrador. Es un proceso que nos ayuda a integrar todo. Pero si nos quedamos solamente en la emoción, no nos damos cuenta de que la angustia en realidad nos está diciendo es momento de crear de nuevo. Es momento de regenerar un nuevo movimiento. Por eso, desde el lado de la creación, realizar el camino hacia el creador nos hace sentir angustia. Hasta el momento en que encuentro el creador, que soy yo mismo. Y es ahí cuando me vuelvo a expresar en amor. Solo cuando logré atravesar la angustia, que fue la herramienta para llegar al creador. Y con esto quiero decir lo siguiente. Tenemos una cultura de considerar que cuando sentimos bajas emociones, el humano es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque toda la civilización fue construida para trabajar. Toda la civilización fue construida para hacer algo productivo, para ponerse manos a la obra, trabajar en el campo, en la fábrica, en la sociedad. Si yo entro en un proceso de tristeza y depresión, me vuelvo inútil para la sociedad productiva. Entonces, culturalmente hemos creado la idea de que entrar en un estado profundo de descubrimiento interior es improductivo. Y por eso tratamos de negar todo el tiempo esas emociones. Así que es por esto, básicamente, que solemos negar estas emociones. Que solemos decir, no quiero estar mal. O le decimos al otro, no llores. O que siempre la gente esté bien. Que siempre todos se sientan bien. Tenemos una drogadicción porque el otro se sienta feliz. Casi como el azúcar. Y es por esto que nunca realmente nos permitimos sentir lo que nos entrega la angustia y la tristeza. Porque nos quedamos solamente en la emoción y no en la razón por la cual sentimos la emoción. Toda emoción tiene un proceso, pero nunca respetamos el proceso por crearnos improductivos. Y ahí van a ir viendo cómo el proceso de depresión es el más corto. Y me vuelvo más productivo. En realidad es al revés, me vuelvo más productivo. Cuando logramos convertir la situación de angustia en un proceso transformador, encontramos la luz. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo hago eso? Cada uno sabe. Solo hay que prestar atención. Así que, con esto quiero decir, no tengamos miedo de tener miedo. No tengamos miedo de sentirnos tristes. No tengamos miedo de sentir angustia. Seamos conscientes de por qué sentimos miedo. Seamos conscientes de por qué sentimos angustia. Seamos conscientes de por qué sentimos la emoción que sentimos. Uno de los grandes errores es tratar de controlar las emociones, en lugar de entenderlas. Tratar de controlar las emociones en lugar de entenderlas es como tratar de oprimir a una cultura porque no entiendo su idioma. Así que no tengan miedo de sentir. So, don't be afraid. Simplemente pongan conciencia a por qué sienten lo que sienten. La vibración del día de hoy es miedo.
La afirmación es yo soy la expansión del ser. El código del día es evolución. La ley natural y biológica de la evolución implica la adaptación constante al medio en eterna modificación. Por más que la adjudiquemos al mundo natural, la misma es transversal a todas las dimensiones, pues debido al incesante cambio cósmico, todos los seres vivos y etéreos se ven obligados a adaptarse, modificar sus realidades.